Continuamos en VTV, 24 horas. Hoy nos visita Carlos Zapatero, concejal del Departamento de Seguridad Ciudadana. Muy buenas. Encantado Bienvenido. de poder estar con todos ustedes, un placer, ¿eh? Igualmente. Bueno, vamos a tratar a lo largo de la entrevista diferentes temas relacionados con la seguridad ciudadana, pero la actualidad nos lleva a hablar de las lluvias y de la situación actual del Zadorra a su paso por Avechuco, porque se ha alcanzado, ¿no?, el nivel naranja. Sí, lo que hemos establecido ayer personalmente, di la orden para que se cursara, siguiendo las indicaciones también del Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad, la prealerta, y ya posteriormente ya dimos la orden de alerta. Entonces, en este sentido, la situación a estos momentos no es muy alarmante, pero estamos siendo vigilantes puntualmente ya desde el fin de semana entre bomberos y policía local, controlando los cauces y controlando cómo va evolucionando el nivel hidrográfico de nuestros ríos, y por si acaso se pueden plantear algún tipo de inundaciones no deseadas, que a fecha de en estos momentos pues todavía, gracias a Dios, no. Pero ya veremos a ver cómo evoluciona, porque la meteorología es muy cambiante y llevamos un invierno un poquito complicado, y entonces desde esta perspectiva hay que estar atentos, vigilantes, y es lo que hacemos desde el Departamento de Seguridad Ciudadana en Unión de Bomberos. Bueno, un mensaje, ¿no?, de tranquilidad para los vecinos de Avechuco, porque de momento parece que la situación está controlada, habrá que esperar, como comentaba. Sí, hay algunos sitios puntuales, como por ejemplo la salida hacia Ayurre por Portal de Foronda, la salida de Donosti por Portal de Foronda, también a Asteguieta, pero gracias a Dios, insisto, por ahora, y eso estamos vigilando y lo vamos a seguir vigilando constantemente las 24 horas del día, para que no se produzcan situaciones no deseadas en este sentido que puedan perjudicar la actuación cotidiana de los ciudadanos que residen en estas localidades. Bueno, esperemos que se normalice la situación en los próximos días. También esta madrugada se ha producido un incendio en un pabellón de la localidad alavesa de Aránguiz. El incendio ya se ha sofocado y Policía Local informaba a través de la cuenta de Twitter que no se han producido víctimas. Sí, afortunadamente se ha producido un siniestro de este tipo en una entidad, y en este sentido se ha intervenido con rapidez y prontitud, y tiene usted toda la razón del mundo, no hay que lamentar ningún tipo de víctimas y ya está controlado y sofocado. Habrá que investigar las causas, ¿no? Evidentemente en ello estamos. Bueno, nos vamos a centrar en Vitoria-Gasteiz, porque uno de los temas de más actualidad está siendo ese control de las dobles filas en los colegios. Se ha creado una comisión técnica para dar solución a este problema. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuáles son esas alternativas que se barajan a esta situación? Sí, yo al poco tiempo de llegar a la responsabilidad de este departamento, una de las cuestiones que se me planteó por parte de los grupos municipales era la cuestión relativa a las dobles filas. Entonces, todos las conocemos, que se producen en unos colegios más que en otros. La incidencia en unos colegios es más que otra, en otros no tiene incidencia, en otros tiene una gran incidencia, y en este sentido yo me comprometí con los grupos políticos en una comisión de elaborar un documento que ya está ultimado, cara a debatirlo en la Comisión Técnico-Política, que es donde corresponde, para que los grupos políticos me hagan las aportaciones oportunas para que enriquezcan este documento y asumir lo que sea bueno, lo que sea favorable para resolver este problema. En este sentido estamos pendientes ya de convocarlo, haré en próximas fechas, convocar esta Comisión Técnico-Política. Los grupos ya tienen este documento y por tanto lo que se contiene en él, y ahora solo falta que yo interiorice todavía más el documento, que ellos lo interioricen y que nos hagan las aportaciones oportunas. Las soluciones pues son varias y hay que decirlo claramente, no valen para todos los centros educativos, pero bueno, en términos generales pues potenciar el uso del transporte público en la medida de las posibilidades para evitar este tipo de problemática. En segundo lugar, pasaría por tema de parkings, ampliaciones de aceras, remodelación de aceras, para intentar, pues, si no eliminar esta situación, sí desde luego paliarla y que podamos estar cómodos. Pasajeros, me refiero a pasajeros a conductores de vehículos, me refiero a ciclistas, me refiero a menores, importantísima la seguridad de los menores, de las personas que utilizan las vías públicas y las aceras, etcétera. También de bicicletas, efectivamente. Desde Irabasi denunciaron el otro día que el informe de Policía Local se contradice al reconocer que se prima el principio de seguridad, pero que se toleran estas dobles filas. ¿La Policía Local tiene actualmente
orden de no multar a estos vehículos? No, en absoluto. Yo no puedo dar una orden de ese tipo. La Policía Municipal es absolutamente autónoma y cuando considera que hay una infracción, ellos son libres para establecer el grado de infracción y si hay que exigir responsabilidades en este sentido de índole administrativo. Entonces, en este sentido, yo no he dado ninguna orden ni la voy a dar. No sería en absoluto correcto. Entonces, lo que sí que coincido con los grupos políticos que el problema existe, insisto, no tiene la misma gravedad en unos centros de la ciudad que en otros y lo que se trata es de que a ver si podemos llegar a un entente y a un documento, plasmarlo en un documento que nos pueda servir de guía cara a futuros ejercicios educativos. Ese documento y esas alternativas, ¿para cuándo se tiene previsto sean una realidad? No, ya le he comentado que próximamente voy a convocar la Comisión Técnico-Política, pero antes me he anticipado, como no debe ser de otra manera, por respeto a los grupos municipales, y así me comprometí para que lo conocieran, lo estudiaran, porque no tendría sentido llegar a una Comisión Técnico-Política, presentarles un documento para que me hagan aportaciones. Sería un poquito por mi parte frívolo. En este sentido, como tengo un gran respeto por todos los grupos políticos, evidentemente considero que todas sus aportaciones pueden ser buenas, unas pueden ser asumibles, otras no pueden ser asumibles, y lo que intentaré es llegar a un consenso para resolver este problema, porque es un problema de padres, de alumnos, vehículos, bicicletas, seguridad en todos los aspectos. Se trata de conectar la seguridad, evidentemente, con la problemática que existe en relación a este tipo de aparcamientos. ¿Pero el objetivo de terminar con esta problemática sería para el próximo curso escolar? Eso espero. Espero que para el próximo ejercicio escolar, para septiembre, ya hayamos llegado a un acuerdo, un tipo de documento base para poder aplicarlo. En cuanto a las dobles filas, hace unas semanas sí que eran muy multadas, entre la ciudadanía se comentaba por esa huelga de celo de 4 meses de la policía local. ¿Están satisfechos con ese acuerdo alcanzado que ha puesto fin al conflicto? Sí, yo creo que se ha impuesto al final el sentido común. La verdad es que lamentar que la ciudadanía haya soportado este tipo de reivindicaciones, pero en este sentido al final se ha impuesto el sentido común y yo creo que desde el equipo de gobierno hicimos un esfuerzo para poner encima de la mesa una serie de planteamientos que han sido asumidos por el 65% de la plantilla y que ha puesto fin a esta situación. Entonces, a partir de ahora lo que se trata es de trabajar, de mantener la seguridad en Vitoria-Gasteiz, los niveles máximos que ahora tenemos, que es la ciudad más segura. No es que las demás no lo sean, porque también tiene un nivel de seguridad muy alto, pero desde luego Vitoria-Gasteiz sigue siendo una ciudad bastante segura. En este sentido, gracias al esfuerzo de todos, sobre todo también de la policía local, que controla y seguirá controlando. En un principio parecía que este acuerdo era imposible porque se partían de posturas muy alejadas. ¿Qué balance haría de estas negociaciones? ¿Han sido duras? Bueno, todas las negociaciones, no conozco ninguna negociación y creo que en negociaciones tengo experiencia, ninguna sencilla. La verdad es que no recuerdo en mis 30 años de ejercicio profesional ninguna negociación sencilla, pero desde luego sí que desde las reivindicaciones que podían tener consideradas legítimas desde policía, pues hemos llegado a un entente, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un punto común de encuentro y en este sentido pues creo que es bueno para la ciudad y sobre todo también para la policía local. Entonces se trata de conciliar la vida laboral y familiar, reforzar el servicio de agentes. Hay que tener en cuenta que durante estos 5 últimos años no ha habido ninguna convocatoria de plazas, por 2 razones. Una fundamental, la primera de ellas porque en el año 2011 pues, se elaboró una ley de presupuestos donde se estableció una tasa de reposición derivada de la situación económica y por tanto de ahí no nos podíamos salir. Para evitar problemas, yo en cuanto llegué al departamento, pues vi que había una necesidad de reposición de activos humanos y en este sentido convoqué una convocatoria de OPEs de 32 agentes que en fechas próximas ya estarán en la calle y esto unido a los 23 más que pensamos sacar, pues vamos a contar con 55 más agentes que a buen seguro pues podrán reforzar ciertos servicios y garantizar aún más si cabe la seguridad de los vitorianos en nuestra ciudad. Este año, como comentaba, se va a realizar esa OPE de 23 plazas,
Pero desde el Partido Popular insistían en aumentar ese número a 46 agentes y decían que se respeta de esta manera la tasa de reposición de efectivos. Bueno, eso hay que verlo porque es que no ha sido eliminada la tasa de reposición de efectivos. Entonces, en este sentido, hay que ver cómo va a salir el presupuesto, si es que sale, si es que se va a suprimir. Se habla de que se puede, no tanto suprimir, pero sí que se puede aligerar. Entonces, habrá que ver, trabajando jurídicamente con lo que pueda alumbrarse desde Madrid, en este sentido, que la competencia de ellos para poder trabajar. Yo hubiera querido que en vez de 32 agentes, el año pasado hubiera podido sacar 50, 60 o 70, pero corría un riesgo, y así lo han manifestado distintos grupos, de que hubiera algún tipo de recurso y se fuera al traste. Entonces, por tener o sacar a lo mejor 50 o 60 agentes, no pudieran salir los 32, que consideramos que estaban en el nivel máximo de la tasa de reposición. Entonces, en este sentido, es como seguimos trabajando. Yo, desde luego, y así lo he manifestado en repetidos foros, en cuanto tenga la posibilidad, más libre resquicio legal, de poder blincar, entre comillas, esta tasa de reposición de activos, la haré, siempre respetando las normas, respetando la ley, porque no me gustaría hacer un esfuerzo por parte del departamento o parte de función pública y luego se fuera al traste con algún tipo de recurso. Entonces, en este sentido, yo soy plenamente consciente que hacen falta más efectivos y en ello estoy trabajando desde un principio. Partimos de una situación durante 5 años, pues no ha habido ninguna convocatoria ni se ha alumbrado ninguna plaza. Ello, unido a las jubilaciones que se han ido produciendo, las bajas que se han ido produciendo, pues nos encontramos con ese déficit que estoy intentando corregir en la medida de mis posibilidades y lo voy a seguir haciendo. En cuanto al acuerdo, ¿qué mejoras repercuten en la ciudadanía? Quizás ese aumento de los efectivos para garantizar esa seguridad. Sí, hay 2 aspectos que yo considero sumamente importantes. Es decir, yo creo que tenemos una policía que funciona muy profesionalmente, en términos muy generales, y luego, en segundo lugar, hay determinados tipos delictivos que se ha producido un incremento y se lo reconozco. En este sentido, además 2 tipos delictivos que a mí me producen, como profesional del derecho, especial, si se me permite, especial repugnancia: la violencia de género, la violencia familiar y luego las agresiones sexuales. Esto quizás sea producto también, y así lo hemos contrastado y hemos tenido contraste de pareceres con el Departamento de Seguridad, se está produciendo una mayor concienciación por parte de la ciudadanía, lo que antes a lo mejor no se denunciaba tanto, ahora afortunadamente se denuncia, e invito a que se denuncien estos tipos de comportamientos. Estos 2 tipos de comportamientos delictivos del Código Penal me producen especialmente repelús o repugnancia. Entonces, invito a que ninguna mujer, ninguna soporte ni agresiones sexuales, solo faltaría, que se denuncien, y además puntualmente y además con rapidez. Y luego, por otro lado, el tema de violencia familiar o de violencia de género, si se quiere llamar. Y en este sentido, pues vamos a reforzar, en cuanto tenga todo esto, todo el equipo ya completado, la unidad de violencia. Es decir, vamos a pasar en 5 años desde 4 unidades a 9. Próximamente se van a incorporar 2, con lo cual en 5 años vamos a duplicar. En este periodo de tiempo vamos a duplicar el número de efectivos. Tenemos una unidad de violencia de género en esta ciudad que, créanme, que a mí me lo han transmitido, no solamente aquí en Vitoria, sino me lo han transmitido de fuera, profesionales, que funciona francamente bien, es un ejemplo, y yo creo que hay que seguir en esa línea. Lo mismo que también tengo especial interés en reforzar el servicio de menores, el servicio de atención a menores, que no quiero que se produzcan asintonías, no se producen demasiadas, pero no quiero que se produzcan en el futuro. Son dos aspectos que considero prioritarios. Hace unos días se presentaban los datos de delincuencia elaborados por Policía Local y por la Ertzaintza. Estos datos reflejaban que los delitos han aumentado en Gasteiz un 3,81% en 2017 respecto a 2016, pero sigue manteniendo la tasa delictiva más baja de las 3 capitales vascas. ¿Qué conclusiones han sacado de este informe sobre delincuencia en nuestra ciudad? Mire, hay que partir de un hecho muy claro, y lo digo como jurista. A mí, la existencia de un tipo delictivo, de la existencia de una infracción penal, ya me resulta, sobre todo para el que la padece, y en este sentido vamos a seguir trabajando. Es verdad que se ha producido un 3,8 de incremento, pero en términos muy parecidos al resto de las capitales de nuestro entorno. Estamos en un entorno, tanto Donosti como Bilbao, que son ciudades bastante seguras. Se han producido incrementos en determinados tipos delictivos, se han reducido otros, por ejemplo, robo en camarotes, robo con intimidación, robo en vehículos, tráfico de drogas, etcétera. Unos se
ha habido un incremento, sobre todo los de violencia de género, le decía, y entonces en este sentido hay unos que han subido y otros que han bajado. El incremento se ha producido, es verdad, 3,8, pero seguimos teniendo. Dese cuenta que por cada 1.000 habitantes en Vitoria se producen 60 denuncias, en Donosti se producen 63 y en Bilbao 70. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estando en 3 zonas que son bastante seguras, las 3 capitales de nuestro entorno, o las 2 capitales de nuestro entorno, las 3 de la comunidad autónoma principales, estamos en unos niveles de seguridad muy aceptables. No olvidemos también otro dato bastante importante. Considero que en los últimos 5 años ha producido un descenso del índice de vulneración del Código Penal de un 0,5%. Los robos en viviendas, como comentaba, registrados el pasado año en Gasteiz, subieron casi un 60%. Es una cifra bastante elevada. ¿Han investigado a qué puede deberse? No hay una causa especial ni una causa, digamos, de que haya una trama organizada, con independencia que en algunas ocasiones pueda haber elementos que, bueno, puedan provenir de otros sitios, pero no hay, en Vitoria no hay un tema problemático ni de bandas ni de, afortunadamente, se pueden producir hechos puntuales, pero lo mismo le digo, que en unos ámbitos se ha producido un incremento y en otros se ha producido lo mismo que por barrios. Hay barrios donde se ha producido un incremento, hay otros barrios que se ha producido un decremento y otros que han quedado exactamente igual. Entonces, pero en términos generales, yo no soy complaciente y me siento en absoluto complaciente con estos datos, sino que cada día, y ese es el objetivo, lo que tenemos que trabajar es de policía municipal, y así lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo mientras yo asuma esta responsabilidad, en esforzarnos día a día con mayores efectivos, con mayores profesionalidad, con mayores conocimientos de las nuevas unidades que se produzcan, o los nuevos tipos delictivos. Por ejemplo, piensen ustedes que cada vez se produce un incremento mayor de los delitos en red, delitos que no bajan de la red. Entonces yo quiero que la policía local esté al día sobre estos nuevos tipos delictivos. La delincuencia tristemente avanza, se moderniza, y nosotros no debemos estar a la zaga, sino que debemos ir a la misma altura, sino por delante de ellos, desde luego por delante, para poder controlar y poder poner coto a las situaciones que se puedan producir o que se produzcan. En cuanto a esos delitos en red que comenta, ¿se va a poner hay algún tipo de sistema de control o...? Lo que yo tengo previsto cuando tenga todos los efectivos, lo dije en mi comparecencia el primer día en comisión, es que tengamos una unidad, en la medida de nuestras posibilidades, enormemente conocedora de todo el tema de la problemática de delitos en red, porque creo que cada vez se producen más. Entonces, ¿podríamos decir que Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura? A mi juicio sí. A mi juicio sí, pero siempre tenemos que tener en cuenta, esto es como en tráfico, ¿no? Es decir, 0 siniestros pues es un poquito complicado, ¿eh? Yo soy en ese sentido, soy realista. Lo que tenemos que hacer es primero prevención, conocimiento, información y sobre todo tener una policía local efectiva y que cumpla como lo está haciendo, y cada vez si cabe mejor, para reprimir este tipo de comportamientos que vulneran el derecho penal. Para ir terminando, recuérdenos cuáles son las prioridades de su concejalía y qué objetivos tiene de aquí a que termine la legislatura. En primer lugar, completar un mayor número de agentes para que el servicio pueda prestarse en mejores condiciones y sobre todo con mayor efectividad. A mí lo que me preocupa sobre todo son los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, que se sientan seguros, que puedan caminar a cualquier hora del día y de la noche por nuestra ciudad, que es una ciudad preciosa y además que invita a caminar sin que haya problemas de ningún tipo, que no haya altercados, que no haya situaciones de riesgo ni que haya situaciones complicadas. En este sentido, pues por ejemplo, el tema de homicidios, pues afortunadamente pues no es una cosa presente en nuestra ciudad. No digo que mañana no se pueda producir alguno, pero desde luego velamos y seguiremos velando por la seguridad. Objetivo fundamental es la seguridad de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, que eso es lo que quieren, y así lo pienso yo y desde luego lo pensamos desde el departamento. Por otro lado, modernizar todo el sistema de policía a la medida de nuestras posibilidades en función de los efectivos que tenemos, abarcar más ámbitos de actuación, los que puedan detectarse o podamos detectar que se
se produce una vía de pretensión de delinquir y estar atentos para que esto no se materialice en ningún momento. Sobre todo, insisto, el Departamento de Seguridad, como su nombre indica, es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Bueno, si le parece, pasamos a hablar ya con nuestros tertulianos. Un placer. Están con nosotros Aya Castañedas, muy buenas. Hola, buenas. Mario Garro, muy buenas. Y Eduardo Inclán. Hola, buenas días. Muy buenas. Comenzamos con Saya. Sí, yo creo que el tema de la seguridad ciudadana en Gasteiz es algo que nos interesa a todas, pero también es verdad que además de seguridad ciudadana eres concejal de administración municipal, y a mí ahí sí me gustaría preguntarte sobre el tema de nuevas tecnologías. Cuando el Partido Socialista gobernó en Vitoria, Patxi Lazco se sacó un documento, un plan de administración en el que se hablaba de la apuesta por software libre, de la situación de las personas que se ocupan de cargo de los equipos informáticos. Entonces, sí me gustaría que nos dijeras un poco qué se ha hecho y qué se va a hacer en esta materia. Puede parecer una tontería, pero sí es verdad que el tema del software libre para mí creo que es importante y es bueno para Vitoria por varias cosas. Primero, por la económica, porque es mucho más barato. Igual no se puede hacer en todo, pero sí en la mayoría de equipos, porque no hay propiedad y por lo tanto el ayuntamiento y las personas que trabajan en nuevas tecnologías tendrían mucha más facilidad de actuación, tendrían acceso a documentación, que ahora mismo no tienen. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Me da la sensación de que se olvidó un poco ese plan. Y por otro lado, el contrato de mantenimiento de equipos informáticos, pues cómo está, en qué condiciones están las personas que están trabajando en él, y un poco que nos contaras. Bien, yo veo que usted muy bien informada. El tema del software libre es un tema que me preocupó desde un principio. Además, algún grupo muy acertadamente cambia de impresiones sobre esta materia, y lo hemos implantado donde hemos podido, porque no es nada sencillo. Hay un tema y usted lo sabe perfectamente, no se puede decir, bueno, vamos a implantar software libre, porque no es posible. No es posible en absoluto, pero sí que donde se ha podido, lo mismo que zonas wifi en determinados puntos de la ciudad, este tema es un tema que me gusta, me preocupa, y donde podemos establecerlo, donde podamos establecerlo, ya se ha hecho en determinados sitios, se va a ir incrementando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema, si me permite, hay un tema muy importante, un reto que tiene la administración municipal. Me refiero al departamento que yo tengo que me toca dirigir. Es que el año pasado se alumbró dos leyes muy importantes. Muy importantes es la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado, que afecta a toda la Administración Civil, incluyendo la local, y luego, en segundo lugar, la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, esto a lo mejor no se le ha dado mucha publicidad, no es muy conocido, pero son dos retos enormemente importantes. En concreto, bueno, pues había un plazo para implantar. Por ejemplo, hay que modernizar los procedimientos, hay que digitalizar todos los procedimientos, firmas electrónicas. Pues bien, lo que les quiero decir es que adaptarnos a esa legislación, que en muchos ámbitos del Estado no están supiendo llegar porque no pueden, porque es enorme el esfuerzo que hay que hacer. Sin embargo, aquí yo creo que lo podremos conseguir. Entonces, ahora estamos verdaderamente... Actualmente no es lo más ¿Perdón? fácil. Actualmente no es lo más fácil, por ejemplo, hacer una firma digital para solicitar una información al ayuntamiento. Créanme que estamos en ello ya, ¿eh? Créanme que estamos en ello, primero porque hay un plazo que si no se prorroga hay que cumplirlo. Entonces, digo porque se habla desde el Estado que podría prorrogarse. En este sentido, desde el ayuntamiento, el primer día, desde que yo tuve en manos estas dos leyes, que son enormemente complejas, tener en cuenta que son dos leyes, la primitiva fue de 1958, la otra fue de mitad de los 90 o principios de los 90. Cambiar toda una ley como es la de procedimiento administrativo en el ámbito de las administraciones públicas es la relación que hacemos los ciudadanos con la administración pública. Los ciudadanos tenemos una serie de derechos frente a la administración no es prepotente, no debe de serlo, está sujeta a unos
recursos. Pues bien, todos esos derechos que tiene el ciudadano y obligaciones, lo mismo que tiene derechos la administración y obligaciones, deben cumplirse, y además deben de cumplirse con las nuevas tecnologías. Ya no vale muchas veces de aquí a unos pocos meses ir con unos expedientes enormes, sino que va a ir todo digitalizado y va a ir con procedimientos absolutamente electrónicos. Y eso, créame, en un ayuntamiento como Vitoria, estamos pues alrededor de 4.000 personas, no es sencillo. Imagínense lo que es en el ámbito de la Administración Civil del Estado, con todos los ministerios. Todos estamos haciendo ese esfuerzo, y yo desde un principio vi perfectamente que si desde luego conseguimos colocar y cumplir con lo que marca la legislación, sinceramente me sentiré satisfecho del trabajo que han hecho, no yo, sino las personas que trabajan en el ámbito de la administración del municipio, porque el esfuerzo, créanme, que es ímprobo. Hola, muy buenas. Hola. Bueno, yo lo cierto es que mi pregunta va, no sé, tampoco quiero que haga una valoración de ello, ¿no? Pero sí que había una sentencia de un ciclista que atropella a una persona en Vitoria, y que la sentencia le ha dado al ciclista el pago de una, bueno, no es de alguna manera, que tiene que hacerle un pago al ciudadano que iba andando y que pasaba un carril de bicicleta. ¿No se ha pensado de alguna vez sacar los carriles de bicicleta de las aceras? Porque claro, por las aceras pasan monopatines eléctricos, sillas eléctricas. ¿Se va a hacer algún momento? Eso hay que regularlo alguna momento, porque claro, si ha habido un atropello y ha habido una sentencia que condena al ciclista al pago de la misma, al ciudadano, ¿qué se puede hacer con todo eso, ¿no? Si alguna vez se va a regular, por eso va a traer... Yo, si me disculpa, la sentencia no la conozco. Yo, como jurista, sé que existe, pero no he tenido todavía la oportunidad de leerla. He estado fuera y no he tenido la oportunidad. A mí me gusta leer las sentencias para ver el contenido, el razonamiento y qué es lo que el juez al final... Yo no le pido que se pronuncie sobre ello, exige. Claro, eso... Pero es que la tengo encima de la mesa ya para verla, ¿verdad? Entonces, la problemática que usted plantea es sumamente interesante y me preocupa enormemente. Bueno, ahora estamos pasando unos días ya de demasiada agua. No hay un incremento del uso de la bicicleta, pero en cuanto empiece el buen tiempo, el incremento va a ser, y además me parece muy bien, porque hay que facilitar ese tipo de desplazamientos y de movilidad. Pero la problemática de la bicicleta, hay que conectar el tema de la bicicleta con los vehículos, la seguridad de los viandantes, la seguridad de los niños, etcétera, etcétera. Y hay un tema que usted ha sacado, y me alegro que lo haya sacado, que es el tema de los patines, los sistemas eléctricos. Yo participé, la Dirección General de Tráfico de Madrid se enteró de que yo tenía especial preocupación por esta problemática. Entonces me invitó en septiembre, el día 7 de septiembre, yo asistí en unión de un ayuntamiento, Granada, Barcelona, Madrid, Pontevedra y Bilbao, a unas reuniones en la Dirección General de Tráfico de Madrid para intentar ver cómo arreglábamos el tema de los monopatines. En Barcelona habían sacado, y ahora les voy a explicar, una especie de ordenanza, cómo la sacaron. Granada tenía un estudio ya perfectamente trabajado, pero que al final no lo ha sacado. Y todo esto arrancaba de que, es verdad, pues había un municipio muy importante de este país, muy importante, entonces, que tenía esa problemática, Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Dirección General de Tráfico de Madrid lo que alumbra es una instrucción. Una instrucción es un instrumento jurídico, si se me permite, de baja categoría. Entendido por baja categoría, que no es una ley formal, no es un decreto ley, no es una ley, no es un decreto, un real decreto, ni siquiera una orden ministerial, sino que es una instrucción. Esta instrucción se alumbró desde el Departamento de Interior de Madrid, Ministerio del Interior, para que Barcelona pues, tuviera una especie de amparo para alumbrar esa ordenanza, porque en Barcelona el tema de los monopatines es un problema, es un problema. En otras ciudades también, alguna que ustedes han referido antes también. ¿Qué es lo que pasa? A la espera de que se modificara la Ley de Seguridad Vial y el reglamento de maquinaria, que se llama de vehículos. Es decir, es importante que se alumbre la Ley de Seguridad Vial, que es una ley formal, para que a su vez se alumbre un decreto que sería el reglamento de vehículos, que tendría el rango de decreto, pero colgaría de la ley. Ya a su vez tendríamos un amparo por parte de todos los ayuntamientos para poder regular el uso de estos patinetes eléctricos, porque no pueden circular por la calzada, no pueden circular, no están sujetos a seguro,
ni están sujetos a matrículas. Entonces hay un vacío legal enorme. Desde mi departamento ya hemos estudiado profundamente esto. El sacar una ordenanza regulando este tipo de instrumentos de movilidad es sumamente complicado jurídicamente, porque si no tienes un poder coercitivo para cuando se vulnere el uso que se le dé a este tipo de mecanismos de desplazamiento, pues lógicamente no consigues absolutamente nada. Pero es que si además lo colocas en ese tipo de ordenanza sin un amparo legal, pues lógicamente vienen luego los recursos y puede ser contraproducente todo lo que has alumbrado, o puede ser inefectivo, que es lo que a mí más me preocupa. Entonces estamos a la espera a ver si puede salir. A mí se me dijo que para este trimestre que ya ha pasado, primer trimestre, habría una nueva convocatoria de la Dirección General de Tráfico. Nosotros desde el Ayuntamiento de Vitoria ya hemos hecho los deberes y tenemos un esbozo y un planteamiento para el uso de este tipo de vehículos, pero muy complicado de llevar a cabo si no se produce por parte del Parlamento de Madrid, del Congreso de Diputados y el Senado, la salida del instrumento jurídico del cual debe soportar, que es nada más y nada menos que una ley formal, no vale un decreto. Entonces tendría que alumbrarse ese tipo de ley más el siguiente, que es el decreto de que lo desarrollaría relativo al uso de vehículos, donde se contemplaría esto y ya tendríamos un amparo legal, hasta tal punto que muchas ciudades de estas que estuvimos presentes en esta reunión primera de Madrid, bueno, pues lo han dejado metido en un cajón porque no ven viabilidad con seguridad jurídica para los usuarios, para los que utilicen este tipo de vehículos, para los viandantes, para los coches, y seguridad también de menores, no ven que exista o sea muy efectivo con lo que ahora tenemos de amparo legal. Entonces estamos a la espera de que ello se produzca para nosotros en ese caso poder decir, bueno, pues vamos a elaborar una ordenanza que sea efectiva, eficiente y que sea favorable para todos, que no sea un obstáculo, porque lo que no debemos hacer de la administración pública, a mi juicio, en este caso la administración municipal, es poner obstáculos a los ciudadanos, pero estamos para que resuelvan los problemas ciudadanos, que para eso nos han puesto. Un segundito, Eduardo. Mira, yo voy a hacer una petición. Yo soy asiduo a Mendizorroza y hay una parte que hay un bicicarril que va desde lo que es el hotel hasta el puente de Hierro, para que nos entendamos todos, que estaba pintado y ahora está totalmente, ya no está pintado ese bicicarril. Y claro, los días de partido, las bicicletas, hay un problema tremendo, que vuelvan al repintado del bicicarril, porque es que si no, ahí la gente se mete, es un problema, Tomo nota de lo que usted me dice. Y ya que tengo la oportunidad. Además lo conozco. Pues mira. Porque paso todos los días por aquí. Pues entonces lo conozco. Pues está totalmente. Y créame que tomo nota. Es una petición que yo hago. Gracias a todos. Perdona. Nada, buenos días. Quería decir, siguiendo con el tema, otra preocupación que hay, que en los últimos meses ha llegado, es a raíz de la reclamación de un chofer de autobús urbano en otra ciudad, no en Vitoria, pero yo creo que va a acabar llegando a Vitoria. Se ha reconocido una enfermedad por daños en sus cervicales, por tanto pasar por encima de los badenes de la ciudad, y hay una recomendación de los médicos, no, de la Comisión de Médicos y de expertos en tráfico, para intentar cambiar los badenes que se han hecho estos últimos años por el alto grado de porcentaje de ángulo y todas estas cosas, y que se vayan sustituyendo por otro tipo de elementos más, digamos, que puedan regular la velocidad, pero que puedan permitir que no los coches, sobre todo los grandes, como puede ser gente que está en camiones o gente que está en autobuses, que pueda evitar todo este tipo de cosas. ¿Tenemos algún plan, por un lado, sobre esto en Vitoria? ¿O igual es un poco pronto, porque es una cosa que ha surgido en los últimos meses a raíz de la enfermedad laboral? Y luego, por otro lado, quería preguntarle, ya que le tenemos aquí, ¿cómo están las relaciones laborales con la Policía Municipal? Porque después de tantos meses de conflicto, ahora que ya se ha firmado el acuerdo, ¿cómo están las relaciones con los sindicatos de la policía local? Empiezo por el final. Venga. Bien, son fluidas, mantenemos reuniones constantemente y vamos a seguir manteniendo reuniones constantemente para escuchar sus pareceres dentro del ámbito de modernización, reorganización, reestructuración del sistema, con la finalidad muy clara: modernizar la policía
y, en segundo lugar, hacerla más eficiente para el servicio del ciudadano. En este sentido no hay ninguna queja en especial. Siempre en todas las relaciones laborales, sean en policía, sean en cualquier tipo de firma mercantil, de empresa que todos conocemos, que hay unas cuantas en Vitoria, además de mucho renombre que funciona muy bien, pues siempre se producen asintonías en las relaciones laborales, como no puede ser de otra manera. O sea, muchas veces, entiéndase, el conflicto muchas veces es consustancial a la relación laboral. Siempre hay reclamaciones, y eso no nos debe asustar. En este caso hubo un problema, que es verdad, se resolvió después de 4 meses y ahora, como se dice en todas las empresas, a trabajar. En este sentido, pues hay que mantener, y se están haciendo mantenimiento de muchas reuniones cara a adoptar las decisiones que sean más convenientes, primero para los ciudadanos, en segundo lugar para la propia policía, para que puedan conciliar la vida laboral y familiar, para que presten los servicios con mayor eficiencia y en la línea donde yo le decía. Respecto al primer caso que usted me plantea, efectivamente puede ser un tema de enfermedad profesional, claro, enfermedad laboral. Yo creo que de esto algo también conozco, y en este sentido, pues si un tribunal y sobre todo un juez de lo social pues ha dictaminado que había un problema de enfermedad profesional, pues lógicamente en primer lugar hay que respetarlo. En segundo lugar, lo que habría que hacer es una evaluación de riesgos, porque no deja, aparte del tema de tráfico, puede ser una evaluación de riesgos y ver qué medidas se pueden tomar para paliar esos riesgos a los badenes a los cuales usted se refiere. Y en último lugar, decirle que lo que usted me está hablando es algo que ya lo tengo en mente, que es lo que se llama o se está conociendo en el argot badenes inteligentes. Entonces ya estoy encima del tema, en qué medida lo podemos implantar, disponibilidades económicas, si hay que implantarlo, dónde hay que implantarlo, cómo hay que implantarlo, etcétera. Y en este sentido ya lo tengo perfectamente en mente. En vías prioritarias de mucho tráfico, donde hay mucho tráfico de autobuses urbanos o de autobuses interurbanos, quiero decir, porque estamos hablando de zonas donde hay gente que está haciendo una ruta durante muchas horas al día, y al final es un problema que está agravándose, claro, a medida que van pasando los años desde la implantación de todos estos badenes, es cuando están llegando ahora las consecuencias. Yo creo que tendríamos que estar muy rápidamente preparados para evitar, pues eso, que en esas vías prioritarias o en esas vías donde la gente, digamos, utiliza el transporte público y muchas veces, afortunadamente, va lleno y la gente está de pie, esos badenes también pueden acabar siendo, pues eso, un motivo de tiene usted mal toda la servicio razón. para todos. Es decir, además, si me permite, igual no es el badén si se me permite la expresión, estrepitoso, enorme que hay, como a lo mejor otros badenes un poquito más pequeños, que tienen un ángulo de inclinación todavía más alto y depende de la velocidad que entres o la que no puedas entrar. Entonces puede producir, y de hecho ya me comenta usted que se ha producido esa sentencia, pues lógicamente eso hay que estudiarlo, eso hay que ver el porqué, efectuar una evaluación de riesgos, efectuar una política preventiva, y en tienen que estar implicados no solamente nuestra empresa municipal de transporte, sino también el propio comité, el servicio de prevención, para analizar el cómo, cuándo y por qué, y corregirlo, porque de eso se trata un plan de prevención. Es decir, cuando existe un riesgo laboral, lo que hay que hacer es atacarlo. ¿Cómo se ataca? Primero analizándolo, luego ver las causas y, en segundo lugar, poner las medidas oportunas para evitarlo, porque es obligación de la empresa, además. Pero sobre todo para que el tráfico sea un poco más ágil, en el sentido que muchas veces cuando desde los colectivos ciudadanos se les pide determinados cambios de este tipo de cosas como badenes o como esto, pues evidentemente al tráfico le cuesta un poquito reaccionar. Ágil, que sea un tráfico ágil y pacífico. Por supuesto. Porque no se trata de colocar lo mismo con los semáforos. Nosotros, a mí a veces se me dice, bueno, es que hay muchos semáforos en Vitoria. Yo no tengo ningún interés en colocar semáforo tras semáforo en Vitoria. Normalmente, en un porcentaje enormemente alto, altísimo, es muchas veces a requerimiento de los propios ciudadanos. Cuando se produce una situación de riesgo, se ha producido una situación de siniestro, pues se nos demanda el colocar un semáforo para calmar el tráfico, y entonces nosotros analizamos y vemos si es preceptivo o no, si es eficaz o no es eficaz. Si vemos que pueda ser eficaz para calmar el tráfico, pues lo ponemos. O a continuación, cuando pasa un tiempo y vemos que ya no surte efecto y obstaculiza todavía más el tráfico, pues los quitamos en este sentido. Somos muy prudentes, créame, desde el departamento, porque no tenemos ningún interés en
bueno, pues ni impedir un tráfico tranquilo, entiéndase por tranquilo, seguro, ni colocar en un brete ni a los peatones ni a los ciclistas, en absoluto. Lo que se trata es que convivamos todos en la movilidad que tenemos o nos hemos dado en Vitoria de una manera prudente, calmada, eficaz y eficiente, porque así podemos facilitar el uso de los distintos medios de movilidad y luego, pues, en la medida de lo posible, utilizar cuanto menos se pueda el coche. Yo personalmente pues lo utilizo lo mínimo posible. Yo creo que el coche hay que utilizarlo lo que sea imprescindible. Hay que fomentar el uso de otros medios alternativos, desde luego sin dejar el coche de lado en absoluto. Cada cosa en su momento y lo que requiera. ¿Que hay que hacer calmados de tráfico en determinados sitios? Pues es verdad, hay unas determinadas zonas de Vitoria, que no quiero decir el nombre, por donde se ha producido un incremento exponencial de la circulación. Que a lo mejor no estaba preparado para ese tipo de circulación, pero bueno, lo que nos hemos encontrado es que se está produciendo, pues a lo mejor se producen determinados, valga la redundancia, determinados excesos de velocidad, pues que hay que controlar, porque en este sentido, pues lo que se trata es evitar siniestros, entonces que hay que controlar, pues se controla. Y otra cosa muy importante, el ayuntamiento, el departamento que yo dirijo, no tiene ningún afán de recaudación. En absoluto. Ni antes en mi profesión había afán de recaudación ni la teníamos, porque nunca me ha gustado. Al ciudadano hay que exigirle lo que hay que exigirle, pero nada más. Afán de recaudación, además no creo yo en los afanes de recaudación como medidas coercitivas para que el ciudadano cumpla la norma. Se trata de que nos concienciemos de que debemos conectar los intereses de todos, los viandantes, los niños, las personas mayores, los ciclistas, los conductores de vehículos, etcétera. Bueno, nos despedimos aquí. Carlos Zapatera, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Igualmente, a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con la tertulia.